Seguimos acá en las noticias en esta edición de jueves y sobre todo tenemos muy buenos consejos para todos ustedes y sobre todo recomendaciones importantes y también temas muy interesantes como el tema de los marcapasos, que viene con nosotros el doctor José Roberto Victoria Nandayapa, que se encuentra con nosotros en la clínica Beat and Breathe. Doctor, antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Sí, y nos trae algunos ejemplos aquí de marcapasos, doctor. Sí, este es un tema importante porque es algo muy frecuente. El corazón es una bolsa muscular, ¿de acuerdo? Entonces el trabajo se contrae, genera un impulso y con eso expulsa el contenido que es sangre. Esa contracción literalmente depende de un impulso eléctrico. En la parte interna del corazón hay un sistema de red eléctrica. Ahora sí que los cables del corazón, usualmente en la parte derecha, se produce el impulso, se contrae arriba y luego se contrae abajo. Entonces siempre va a ser el movimiento del corazón secuencial y sincrónico. Eso está mediado por el sistema eléctrico. Y obviamente si uno está en reposo, dependiendo de tu capacidad física, puedes tener 60 latidos por minuto. Si haces actividad física, dependiendo de la intensidad, se acelera con mayor rapidez y mayor fuerza para que puedas hacer actividad. Si estás preocupado por el rating, pues también te acelera. ese más paso. duro, ¿no? Entonces, eso depende del sistema eléctrico del corazón. Okay. Ese sistema eléctrico, con la edad, se va deteriorando. O sea, es un proceso degenerativo, se llama enfermedad degenerativa del sistema de conducción. Okay. Y eso va a causar que se produzcan menos latidos o que no responda a tu corazón cuando haces actividad, o de repente baje la frecuencia y te puede causar desvanecimientos, sensación de falta de aire, falla cardíaca. Entonces ahí es cuando utilizamos los marcapasos. Cuando entran los marcapasos, ¿no? Y aquí hay tres tipos, tres formas, y ahorita voy a platicar un poquito el funcionamiento, doctor. Así es. Entonces, cuando pasa eso, pues hay que tomar la decisión. A veces, cuando el paciente llega con la frecuencia cardíaca de 40, 50 y con datos, pues muy fácil. Sí. Pero luego puede ocurrir que de repente tienes un desmayo y a los 6 meses otro y luego... Entonces ahí es un poco más difícil. Hay que tener la sospecha para decidir cuándo ponerlo. Entonces a veces no es tan fácil poderlo decidir. Estos aparatos son son básicamente microprocesadores, microcomputadoras. Okay. Están hechas de titanio, que es el cuerpo. La pila es de litio, ¿sí? Y los cables que serían estos. El marcapaso en sí sería esto. ¿Sí? Este es el marcapaso. Okay. Aquí está la pila y todo el sistema. Entonces lo que hacemos es puncionamos, hacemos un pequeño corte abajo de la clavícula, Okay. puncionamos la vena y a través de la vena metemos los cables, que estos serán los cables. Okay. Entra el cable, pasa, llega al corazón. Podemos poner un solo cable que va hacia la parte de abajo, o bien dos, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo para que siga la secuencia. Eso lo decidimos según el estado del paciente, actividad física, qué estado, o sea, eso es decisión que hay que tomar. No siempre es el mejor poner dos. O sea, en teoría, el de dos es el más fisiológico, el que más efectivo es, pero muchas veces usamos el de uno, dependiendo del estado del paciente. Entonces, metemos el cable a través de la vena, llega al corazón, lo acomodamos y estos cables tienen en la punta literalmente un tornillo, tal cual, un tornillo. Tiene un tornillito, ¿sí? Un tornillito que es el que se va a enterrar en la pared del corazón, ¿sí? Okay. Y luego el extremo distal, la parte proximal, se inserta en el cuerpo del marcapaso. Entonces se meten los cables y ahora sí que literal se atornilla. Se atornilla. Por eso lo decía, oiga doctor, pues oí que decía, pásame el desarmador, pues sí, literal. Pásame el desarmador. Como si estuviera echando mecánica, Así ¿no? es. Pásame el desarmador, pues ahí te va el desarmador. Ya. Sí. Con eso fijamos los marcapasos. Okay. Entonces, por eso son de 1, de 2 marcapasos. Estos usualmente los utilizamos para controlar el ritmo cardíaco del corazón. ¿Qué es lo que hacen? Sí, es decir, ¿emite algún tipo de descarga? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en el corazón la secuencia eléctrica va y genera el impulso. Y obviamente no es solo tener una frecuencia cardíaca básica, sino que depende de la actividad. Estos aparatos, si tu ritmo cardíaco baja, entra para sustituir el impulso. Por eso usamos secuenciales o a veces no solo, dependiendo del estado del paciente. Con esto evitamos los síntomas, logramos que el paciente recupere su actividad. Más que nada evitamos los eventos de desmayos, de síncopes, que es lo que es muy frecuente. Se supone que
hasta ahorita han implantado en el mundo 80 millones de marcapasos. Es una cantidad enorme. Wow, ajá. Se calcula que 200 personas de cada millón pueden requerir marcapaso anualmente. Es decir, aquí en Hermosillo, que somos 1 millón, Un millón. supone que en el año 200, de 100 a 200 es muchísimo, es una Sí, cantidad enorme. Bastante, sí. Puede empezar a los 50 años, ir aumentando la frecuencia. Cuando llegas a 70, 80 años, cuando más frecuente puede suceder. Y es lo que necesitamos colocar. El procedimiento es muy sencillo, es anestesia local, un pequeño corte. Lo que hacemos en el corte, se hace una pequeña bolsita debajo de la piel y ahí metemos el marcapaso. Y se queda, se sutura, sencillito. se queda, al rato se cicatriza y tú puedes palpar el marcapaso debajo de la piel. Ok. Y lo traes el resto de tu vida. Usualmente la pila pues dura 10 años. Ah, ok, 10 años Sí, es lo que dura. pero si a Es los lo que le iba a 70 preguntar. y a Ok. los 10 años se lo cambiamos, pues qué bueno, ¿no? Ajá, maravilloso. Entonces, Padrísimo. esto se cambia todo, ya. Lo complejo relativamente es la punción y meter los cables. Luego el recambio para solamente la pila o la fuente de impulsos, pues es relativamente más sencillo. y Más fácil. sencillo. Se vuelve a hacer una incisión donde se hizo. Igual se vuelve a cortar, se vuelve a ya, hacer y todo. Y se hace el cambio. Padrísimo. Pues este tipo de procedimientos, sobre todo, que creo que es muy importante, doctor, la gente que ahorita hacía los posibles síntomas de desvanecimiento y demás, si usted tiene ahí la posibilidad de acudir a la clínica Beat and Breathe para que, bueno, le hagan una valoración y sobre todo si es necesario la utilización de marcapasos, todo en un mismo lugar, ¿verdad? Así es. Hay marcapasos de 3, estos son para controlar el ritmo cardíaco, hay marcapasos de 3, Ajá. o incluso tenemos algunos marcapasos, como este no lo abrí, Ok. para otras funciones, pero pues eso hablaremos después. Claro que sí. Ándale. Ahí lo platicamos de nueva cuenta. Y mientras estaba platicando el doctor sobre todo este procedimiento de marcapasos, aquí abajo en pantalla viene toda la información por si usted tiene tiene dudas o más orientación, necesita más orientación sobre este tema, para que no lo dude, aquí a través de la clínica Beat and Breathe pueda usted tener toda la información y sobre todo con el doctor Victoria Nandayapa, ya lo sabe, que está los especialistas como siempre de esta clínica. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, como siempre, Nos vemos. por estar con nosotros aquí en las noticias. Muy también interesante lo que es este tema de los marcapasos, que les cambia la vida prácticamente a quienes ya lo están utilizando.